En una tranquila región del estado de Nueva York, a inicios del siglo XIX, vivía un joven llamado José Smith. Su familia era pobre, pero rica en valores y principios. Entre campos verdes y colinas suaves, se alzaba una inquietud en el corazón del muchacho. ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿A quién debía seguir? ¿Cómo podía saber la voluntad de Dios? Las iglesias predicaban doctrinas contradictorias. Los pastores debatían y competían por conversos. Pero José no quería pleitos ni confusión. Él buscaba la verdad, sincera, pura, sin distorsión humana. Una noche, al leer el Nuevo Testamento, se topó con una promesa poderosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1:5. Esas palabras fueron como fuego en su alma. José decidió orar. Y esa oración cambiaría el curso de la historia del mundo. Comenzaba la historia de la restauración. Era una mañana clara de primavera de 1820. En lo profundo de una arboleda tranquila, José Smith, de apenas 14 años, se arrodilló con humildad. Había decidido seguir el consejo de las Escrituras. Quería preguntarle directamente a Dios qué debía hacer, cuál iglesia debía seguir. Pero justo cuando comenzó a orar, una espesa oscuridad lo envolvió. Sintió que iba a ser destruido. El poder del adversario intentaba silenciar su voz. En medio de la desesperación, clamó con todo su corazón a Dios Padre. Y entonces, ocurrió un milagro. Una columna de luz más brillante que el sol descendió sobre él, reposando suavemente sobre su cabeza. En medio de esa luz, José vio a dos personajes gloriosos. Uno de ellos habló, señalando al otro. «¿Este es mi Hijo amado? Escúchalo». Era Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. José les habló, y ellos le respondieron. Le dijeron que ninguna iglesia sobre la tierra era la verdadera en ese momento. La verdad se había perdido con el tiempo. Ese día, en una arboleda sagrada, el cielo se abrió de nuevo. Comenzaba la restauración del Evangelio de Jesucristo, en su plenitud. Pasaron 3 años desde la primera visión. José siguió trabajando con su familia, enfrentando burlas, desprecio y rechazo. Pero su corazón seguía encendido con fe. La noche del 21 de septiembre de 1823, mientras oraba para saber su estado ante Dios, una luz celestial llenó su habitación. Un mensajero glorioso apareció a su lado. El ángel Moroni, un antiguo profeta del continente americano. Con voz serena y autoridad divina, Moroni le anunció que Dios tenía una obra para él. Le habló de un libro sagrado escrito en planchas de oro, que contenía la historia de antiguos habitantes del continente y el Evangelio eterno tal como lo conocieron ellos. El libro estaba enterrado en una colina cercana, y debía ser traducido por medio del don y poder de Dios. Moroni lo visitó 3 veces esa noche, repitiendo el mismo mensaje. Cada visita profundizaba la importancia de la obra que se avecinaba. Al día siguiente, José fue al lugar indicado. La colina Cumorah. Allí vio una caja de piedra. Dentro, las planchas descansaban, junto con el Urim y Tumim, instrumentos sagrados de traducción. Pero no podía llevárselas aún. Durante 4 años consecutivos, Moroni lo instruyó cada septiembre, preparándolo espiritual y moralmente para recibirlas. Finalmente, en 1827, José recibió las planchas. Así comenzaba la misión de traducir un libro que cambiaría millones de vidas. El Libro de Mormón. La autoridad para actuar en nombre de Dios había desaparecido de la tierra hacía siglos. Sin sacerdocio, no podían realizarse ordenanzas verdaderas. Pero el Señor había prometido que restauraría todas las cosas en los últimos días. Mientras José Smith traducía las planchas junto a Oliver Cowdery, leyeron sobre el bautismo para la remisión de los pecados. Sintieron que debían preguntar al Señor sobre ese principio. El 15 de mayo de 1829, se retiraron a orillas del río Susquehanna y oraron con fervor. Entonces, un ser resplandeciente descendió del cielo. Era Juan el Bautista, el mismo que bautizó al Salvador en el Jordán. Con voz solemne, impuso sus manos sobre José y Oliver, y les confirió el sacerdocio aarónico, con poder para predicar arrepentimiento y bautizar con autoridad divina. Poco tiempo después, Pedro, Santiago y Juan, apóstoles del Señor resucitados,
también descendieron del cielo. Les impusieron las manos y les otorgaron el sacerdocio de Melquisedec. La autoridad mayor, con poder para conferir el Espíritu Santo y dirigir la iglesia del Señor. No fue un sueño ni una visión. Fue una restauración literal y celestial del poder de Dios. Con ese sacerdocio, la obra de salvación podía comenzar en la tierra una vez más. En silencio, en una habitación humilde, José Smith se sentaba cada día frente a las planchas de oro. Del otro lado de la mesa, Oliver Cowdery escribía lo que José le dictaba. No era un proceso común. José no usaba diccionarios, ni conocimientos académicos. Traducía por el don y el poder de Dios. El Señor revelaba las palabras en inglés a través del Urim y Tumim. Y más adelante, mediante una piedra vidente. José veía las palabras espiritualmente, y Oliver las transcribía. El resultado fue un libro sagrado. Una crónica de pueblos antiguos en las Américas. Y un testimonio poderoso de que Jesucristo es el Hijo de Dios. El libro de Mormón relata la historia de profetas como Nefi, Alma y Mormón. Y culmina con la visita gloriosa del Salvador resucitado al continente americano. El Señor llamó a este libro Otro Testamento de Jesucristo. Una voz que clama desde el polvo. Dirigida a la casa de Israel en los últimos días. En 1830, fue publicado por primera vez en Palmira, Nueva York. Con apenas 5.000 copias, comenzó su travesía hacia el mundo. Hoy, ha tocado el corazón de millones. Un libro que testifica del Salvador, aclara doctrinas y guía al arrepentimiento. Un milagro moderno nacido de la fe de un joven profeta. Había llegado el tiempo señalado por el cielo. El Señor había restaurado el sacerdocio, revelado principios y mandamientos. Y entregado un libro sagrado que testificaba de su Hijo. Solo faltaba una cosa: organizar su iglesia verdadera sobre la tierra. El 6 de abril de 1830, en una pequeña casa en Fayette, Nueva York, se reunieron unos cuantos creyentes. Ese día, por mandato de Dios, se restauró oficialmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. José Smith fue sostenido como profeta, vidente y revelador, llamado por Dios para dirigir esta nueva dispensación. El Señor declaró: «Esta es mi iglesia, y la sacaré de la obscuridad y de las tinieblas». Las revelaciones no se detuvieron. Mediante el Espíritu, el Señor enseñó a su profeta cómo organizar la iglesia, llamar apóstoles y setentas, establecer ramas, y guiar a los santos con sabiduría y poder celestial. Nacía un pueblo de convenio, un remanente destinado a prepararse para la segunda venida del Mesías. La iglesia crecía rápidamente, atrayendo corazones sinceros, desde diferentes estados y naciones. El Evangelio restaurado comenzaba a llenar la tierra de luz. Era el cumplimiento de las palabras antiguas. Y acontecerá en los postreros días, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Isaías 2:2. El precio de la verdad fue la persecución. Desde el principio, José Smith y los santos fueron objeto de burlas, ataques y violencia. Hombres y mujeres fieles dejaron sus hogares, sus tierras, sus posesiones, por algo mayor: la fe en el Evangelio restaurado. En Kirtland, Ohio, los cielos se abrieron de nuevo. Se construyó el primer templo de esta dispensación. Y el Salvador Jesucristo se apareció en la casa del Señor. Él aceptó su templo, y otras llaves sagradas fueron restauradas por Moisés, Elías y Elías el profeta. Era una era de revelación gloriosa. Pero la oposición se intensificó. En Missouri, los santos fueron perseguidos brutalmente. Sus casas fueron quemadas. Hombres fueron golpeados. Mujeres y niños huyeron en medio del frío y del lodo. José fue encarcelado injustamente en Liberty Hall, donde clamó al Señor en medio del dolor. Y el Señor le respondió con palabras eternas: «Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un pequeño momento». Los santos perseveraron, y bajo la dirección de José, fundaron una ciudad en las orillas del río Mississippi. Nauvoo, la ciudad hermosa. Allí prosperaron, se organizaron, y recibieron más luz del cielo. Pero la amenaza nunca cesó. La fe de los santos fue una llama que, aunque golpeada por el viento, jamás se apagó. Junio de 1844.
Las nubes de la oposición se cernían con furia sobre Nauvoo. Los enemigos de la verdad se levantaban con mentiras, odio y violencia. José Smith, consciente del peligro, se entregó voluntariamente a las autoridades. Junto con su amado hermano Hiram, fueron llevados a la cárcel de Carthage, Illinois. Una prisión fría y hostil. Allí, en esos muros de piedra, esperaban la voluntad del Señor. Sabían que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin. José dijo con firmeza: «Voy como un cordero al matadero, pero estoy tranquilo como una mañana de verano». El 27 de junio de 1844, una turba armada asaltó la cárcel. Dispararon sin piedad. Hiram cayó primero, atravesado por una bala mientras leía el Libro de Mormón. José, con valor, trató de proteger a sus amigos. Cruzó hacia la ventana, tal vez buscando ayuda. Pero fue abatido. Mientras caía, exclamó: «¡Oh Señor, Dios mío!». Su cuerpo cayó del segundo piso. El profeta había sellado su testimonio con su sangre. John Taylor, herido pero testigo, escribió: «José, el profeta, y Hiram, el patriarca, fueron mártires de la religión. Su inocencia, como la de un cordero. No murieron en vano. Su sacrificio fue como el de los antiguos profetas. Una ofrenda de fe, valor y verdad». La vida de José Smith no fue fácil. Fue un camino de sacrificio, persecución y fe inquebrantable. Pero también fue un camino lleno de luz, revelación y poder divino. De un humilde joven del campo, el Señor levantó a un profeta escogido para restaurar la plenitud del Evangelio de Jesucristo sobre la tierra. A través de él, se abrieron los cielos. Regresó el sacerdocio. Y se estableció el reino de Dios en los últimos días. El Libro de Mormón, la organización de la Iglesia, los templos. La obra misional, la doctrina eterna del plan de salvación. Todo fue revelado por medio de este siervo fiel. Su voz aún resuena en las Escrituras. Su testimonio aún quema los corazones sinceros. Su sacrificio aún inspira a los valientes. José Smith no fue un héroe común. Fue un profeta del Dios viviente. Un instrumento en las manos del Señor para preparar al mundo para el regreso glorioso de su Hijo. Y aunque cayó a manos de hombres perversos, su obra no fue destruida. Como escribió en una de sus cartas: «Ninguna mano inicua puede detener el progreso de la obra». La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia verdadera, y prevalecerá. Hoy, millones de personas en todo el mundo testifican que lo que comenzó en una arboleda sagrada sigue vivo en sus corazones. José Smith fue, y es, el profeta de la restauración.